cómo puentear el micro switch de una lavadora Mave o centrales cuando este micro switch es de conector, no es de terminalcitas, sino de conector, y nos está quitando, no nos deja hacer el centrifugado, ¿sí? Y tenemos 3 cables y 3 terminales acá, ¿sí? Y nos damos cuenta que negro, la mayoría creerían que se puentearía entre negro y azul para hacer el puente. No nos podemos equivocar porque aquí podremos hacer un corto. Vamos a analizar bien cómo va el micro switch, ¿sí? Y tenemos que el azul, ese va hacia la parte de la resistencia que caliente y abre el micro switch o cierra el micro switch de la puerta para el seguro, para activar el seguro. El blanco doble con este color café que viene en doble, viene por esa terminal y hace el puente acá a conectar con el negro. O sea que en sí lo que tenemos que conectar o puentear es entre negro y el de la mitad. Aquí tenemos que hacer el puente. Si hacemos puente con azul, negro y azul, vamos a hacer un corto. Podemos quemar la tarjeta, que es lo más seguro que quememos. Eso es por el momento, vamos a seguir analizándolo. Aquí vemos que el negro es este contacto aquí abajo. Ese contacto que se ve allá abajo es el negro y cierra circuito a través de esta laminilla que es la que abre la resistencia acá, que viene acá y viene a ser con el de la mitad, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Que viene a ser este. Vamos a analizar el de acá, listo, que viene a ser entre este y este, el que va a entrar el 110 para conectar esta pastilla que nos va a producir un calentamiento para cerrar o abrir micro switch. Acá sacamos el de la mitad, justamente el de la mitad, ¿sí? Y nos damos cuenta que el azul nos va a trabajar con esta pastillita, ¿sí? Nos va a trabajar con ella y simplemente lo que va a hacer es accionar esta parte aquí abajo, ¿sí? Para que esto abre y cierra el micro switch. Listo, o sea que el puente va a ser entre negro y blanco o blanco café, el que viene doble, ¿sí? Entre estos dos. El azul lo anulamos. Ok, espero que les haya servido. Feliz día.